bueno, la señorita de abajo me invitó a pasar a conocer, porque las clases mías en sí van a empezar la próxima semana. Me dijo, a ver, fíjate si te gusta quizás el curso, entonces, bueno, Ok, ¿usted, señora? Buenas noches, mi nombre es Lili Castillo, es una empresa de transporte turístico. Siempre me interesan todos los temas que son legales, porque tengo que ver algo con mi trabajo. ¿Usted ha estudiado? Administración. Administración. Ya. He participado ya en varios cursos de redacción legal, lo que más o menos va de acuerdo con tributario, ¿no? Con la labor que usted realiza. Ok. ¿Usted, señorita? Mi nombre es Miranda, trabajo todos los días, soy abogada. Ya. Siempre he trabajado en administrativo, nunca he litigado. Ok. Pero me llamó la atención mucho el curso para poder, en una oportunidad, poder redactar escritos. Claro, pero en Provías hacen resoluciones administrativas donde, claro, o resoluciones administrativas donde en realidad pues la redacción influye mucho. Entonces, claro, ¿usted, caballero? Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Amado, soy bachiller en Derecho y llevo el curso porque estoy preparando ya para, más que nada, actualizar algunos temas que son lo que es redacción y todo eso. Ya, y trabajo en un estudio contable legal. Ok. La especialidad que ve el estudio contable legal. Corporativo. Ya, empresarial. Empresariales, laborales. Ok. ¿Usted, amigo? Bueno, buenas noches con todos. Quien habla, Brian Cartagena Piri. Soy bachiller en Derecho, con mi compañero, y actualmente estoy laborando en un estudio jurídico que más que todo se aboca, ¿no?, a temas civiles y penales. Ok, muy bien. ¿Usted, caballero? Mi nombre es Daniel Moreno Moreno. Soy bachiller, trabajo en la clase de estudio jurídico en el área de operaciones y importaciones. Título valor conocido. Tiene una profesión un poco más de redacción, ¿no? Nosotros trabajamos con garantías por las mismas agencias que nos dan. Pero hay cosas que salían más para eso, ¿no? Porque ya estamos en la relación y todo eso. Claro. ¿Usted, caballero? Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Amá, soy oficial policial y bachiller en Derecho. Vine hoy esta vez para afianzar mi conocimiento de psicología de redacción, que es muy importante para la labor de desempeño en los campos. Ok, pues bien, conocido a todos ustedes, previamente les voy a hablar un poco de mi persona. Soy un abogado que viene dictando este tipo de cursos hace aproximadamente 8 años, cuando no existía, cuando no había la posibilidad de aprender ese tipo de temas enfocados al tema exclusivamente para lo que era derecho. ¿Por qué? Lo que sucede es que, bueno, los que son estudiantes de derecho, son egresados, se van a dar cuenta que durante todo el desarrollo de la carrera universitaria de abogado te nutren de normas, de doctrina, de jurisprudencia y un montón de herramientas, pero nunca se enfocan en algo que es importante: cómo utilizarlos, cómo utilizar el mecanismo necesario para recurrir al órgano jurisdiccional. Y la consecuencia de ello, ¿qué es lo que pasa al final? Que cuando un estudiante de derecho, egresado, bachiller o recién titulado, ingresa a trabajar a cualquier institución pública, se le hace difícil proyectar un informe, proyectar una resolución o proyectar una demanda. Eso es como consecuencia que las universidades nos nutren de un montón de normas, de jurisprudencia y doctrina, pero no nos brindan las herramientas que en realidad se necesita para desarrollarse en el mundo del derecho, que es, 1, saber redactar, 2, saber informar oralmente, que son 2 elementos o 2 trabajos que el abogado lo hace de manera cotidiana, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado. El abogado, el 90% es redactar. Un abogado que no sabe redactar, es complicado que tenga una labor eficiente en el desarrollo de su carrera. ¿Por qué les cuento esto? Tengo experiencia dentro del ámbito público y dentro del sector privado. En la actualidad trabajo en una Procuraduría del Estado. Mi función es hacer la defensa de los intereses de una institución del Estado
Y como consecuencia de ello, todos los días estoy contestando demandas, haciendo demandas. Es lo cotidiano que uno realiza y uno desarrolla. Pero siempre pasa algo. De todas las demandas que a veces llegan a las instituciones públicas, les digo, por experiencia propia, el 80% está mal elaborado. El abogado confunde mucho que cantidad es calidad y llena sus escritos con un montón de doctrina, jurisprudencia, entorpeciendo la buena comunicación. Cuando uno recurre al órgano jurisdiccional, tiene que procurar ser lo más sencillo y claro, pero los abogados siguen pensando de que mientras más voluminoso es su documento, su demanda, su apelación, piensa que el caso va a ser mejor llevado, mejor ganado, cuando eso no es la verdad. En el ámbito administrativo y jurisdiccional o fiscal pasa lo mismo. Hay sentencias que se llenan de un montón de doctrina y jurisprudencia, pero al final el sentido de la decisión no tiene una fortaleza. Entonces, y la consecuencia de ello es que cuando llega una sentencia o un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional o administrativo, no lo entiendes. Pasa un montón. Y eso es como consecuencia o los efectos de una mala redacción o una redacción no concatenada. ¿Por qué? Por la formación misma que tienen los abogados. No le enseñan a redactar, no le enseñan a hacer o a tener una comunicación sumamente sencilla. Les cuento una anécdota. Hace muchos años nos contrataron Sedapal. ¿Por qué nos contrató Sedapal? Y quería que les dicte un curso de redacción. Y miren lo importante de esto. ¿Qué sucedía? Cuando presentaban una reclamación por una excesividad en el cobro de cualquier tipo de servicios, y su reclamación tenía una respuesta, pero era una respuesta que no entendía el reclamante. Él leía y no entendía. Entonces, muchas veces, ¿qué hacía? Se va un abogado. ¿Y el abogado qué hace? Lo impugna. Y como consecuencia genera otra resolución administrativa. Entonces, el aparato administrativo labora mucho más tiempo, más cargas, más gastos de insumos, papeles, impresiones. ¿Qué sucedió? Cuando dictamos el curso, lo primero que hicimos es mentalizar a los funcionarios que trabajaban en Sedapal que debían ser lo más sencillo posible a dar una respuesta a una reclamación. Y le dimos algunas herramientas para que su comunicación sea sumamente más sencilla. ¿Cuál fue el resultado al final? Que la respuesta a la reclamación es la persona que la proponía, la entendía. Y sabía el contenido y como consecuencia del contenido era consciente de saber si podía impugnarla o no. Sin necesidad de recurrir a un abogado. ¿Por qué? Porque la comunicación en la respuesta a su reclamación era clara. Miren lo importante que es la comunicación en la redacción. Clara, sencilla. Lo mismo sucede en el Poder Judicial. El Poder Judicial peca, como justo me comentaba, de las plantillas, utiliza mucho las plantillas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué utiliza mucho las plantillas? Por la excesiva carga que tiene. O sea, tienen tanta carga que utilizan plantillas. Ok. Pero si hacemos un análisis y un antecedente de todas esas plantillas que existen a nivel de las entidades del Estado, muchos tienen un matiz muy complejo, muchas citas de latinazgos, muchas citas de jurisprudencia, muchas citas de doctrina y de contenido poco. Y si a eso le agregas los términos en latín, que el abogado hasta ahora tiene esa mala costumbre de utilizar latín como para decir, voy a hacer mi documento mucho más académico, latín acá, latín allá y un montón de cosas, en su resolución o en su escrito o en su demanda o en su apelación. Cuando eso no aporta mucho o nada. Tanto es así que el año pasado se dictó una disposición donde se exigía, ojo, a los administradores de justicia que no utilicen latinazgo. ¿Para qué utilizan? Si tu respuesta a la litis tiene que ser sumamente clara y va dirigida a un ciudadano cualquiera, ¿por qué tienes que hacerlo tan complejo?
cuando a veces no lo amerita? ¿O por qué citar latinazos cuando no lo amerita? Entonces, desde el año pasado se pidió un dispositivo donde se obligaba al órgano jurisdiccional a no utilizar latinazos. Algo muy común, o sea, algo muy lógico. O sea, un documento que tenga muchos adornos, en realidad, ¿qué ayuda si no tiene una correcta comunicación? Y sobre eso trata este pequeño taller que está fraccionado en 4 sesiones. Mi objetivo es simplemente ser lo más sencillo y que puedan conceptualizar cómo se redactan los documentos y cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar. Nada más, sumamente sencillo, sumamente simple, con ejemplos, con algunos cuadros que se utilizan en la actualidad cuando se le va a presentar un caso. Elaborar o redactar un documento legal es sumamente sencillo. El que lo hace complejo es el abogado. Lo sencillo lo hace complejo. No sé por qué, nunca lo he entendido ni lo sigo entendiendo. Lo sencillo tiene que ser planteado y plasmado como sencillo, sin complejidad, sin ampulosidad. Excepcionalmente uno puede de repente desarrollar más cuando el caso es complejo, que a veces hay y a veces lo justifica. Pero hay casos que en el desarrollo, en el litigio del abogado no son complejos. Ejecución de títulos, sumamente sencillo, ¿o me equivoco? Sencillísimo, solamente saber cómo canalizarlo, matizar mejor, destruir lo que antiguamente utilizan los abogados al redactar los documentos y las plantillas, y algo que van a ver y que hasta ahora sucede, y es un grave error, el queísmo. Cuando los abogados redactan, revisen documentos de abogados, demandas, apelaciones, cualquier tipo de escritos, y van a ver que todo lo ven esto. Esto se conoce como el queísmo, el exceso de la utilización de esta terminología. Señores, si tenemos otras herramientas, ¿por qué pasa esto? Plantillas, como el estudiante, el egresado, sale de la universidad y no conoce en esencia lo que debe plasmar en un documento, agarra una plantilla, estudio, poder judicial, cualquier institución, y lo que encuentran es plantillas, y la consecuencia es que se le hace un hábito, se lo internaliza, y cuando va a empezar a redactar cualquier documento, sigue con esto, sigue con esto, sigue con esto y sigue con queísmo. La pregunta es ¿por qué? Si tenemos otras herramientas que pueden suplir esto. ¿Y cuáles son? Antes no se hablaba mucho, pero ahora ya se le ha dado mayor connotación. Los conectores de argumentación. Señores, cuando nosotros redactamos cualquier tipo de documento, lo que tenemos que saber utilizar son los conectores de argumentación, que en esencia te va a dar un mejor orden en el desarrollo del párrafo que vas a redactar. ¿Cuáles son? Asimismo, adicionalmente, fortaleciendo argumentos en ese orden de ideas, además, finalmente, por último, en ese orden de ideas. Y desapareces el qué. Y tu documento, sea una resolución judicial, sea un informe, sea una demanda, sea una apelación, va a tener una mejor hilación. Y eso es lo que se quiere cuando uno redacta un documento. La hilación, concatenar las ideas de forma ordenada. Y pequeños párrafos. A veces uno ve documentos, informes, demandas, resoluciones, señores, y atrofia la visión. Un párrafo así. Y tú ves y el tema visual te atrofia. Cuando lo puedes hacer en 2 párrafos, utilizando los conectores de argumentación, y lo más conciso posible.
Si tú redactas en párrafos pequeños, utilizando los conectores de argumentación, visualmente va a ser mejor. Y el orden que le vas a dar con los conectores te va a dar un mejor entendimiento. Pero yo a veces veo sentencias judiciales, resoluciones judiciales, que casi toda la hoja es así. Y acá están primero, segundo, tercero. La verdad, a mí me atrofia la visión. Bueno, pero es que utilizan su plantilla. ¿No? Se puede justificar, ya, bueno, sí son los jueces, ¿no? Pero si yo soy un abogado que en cierta medida va entendiendo el concepto de lo que es redactar y utilizar los mecanismos más adecuados para hacerlo, vamos destruyendo esto. Vamos saliendo de esto, porque esto viene desde muchos años atrás. Yo cuando entré a trabajar a la Fiscalía, al Poder Judicial, miraba todo esto y decía, ¿pero por qué? Entonces, cuando los párrafos pequeños, sencillos, concretos, y lo vamos a ver en ejemplos, ¿ya? Pero esta es una idea que les doy como antesala para que vean lo importante que es manejar redacción y visualizar hacia adelante cómo se debe desarrollar un texto. Y la labor del abogado, como le digo, lo sencillo lo hacen complejo cuando no debe ser así. Hay casos en el desarrollo de un abogado que es sumamente sencillo, en 3 líneas, 4 líneas. Títulos ejecutivos, 4 líneas, ¿o me equivoco? Tal fecha, no cumplió, le remití carta notarial, se acabó. Fundamento de hecho, de derecho, petitorio, medio probatorio y es todo. 4 líneas, 5 líneas. Hay casos que son sumamente sencillos y por eso que es importante conocerlos. ¿Ok? Partimos de lo primero, ¿no? Comunicación eficaz, es lo que les estaba explicando. Empatía en la comunicación. ¿A qué se refiere empatía en la comunicación? Eso sí, tener mucho cuidado cuando redactemos un documento que vamos a presentar a nivel judicial o administrativo o cuando demos respuestas a estos pedidos. ¿Por qué? Porque también he visto que hay ocasiones donde los abogados se van con todo. Inclusive ponen adjetivos un poco fuertes contra la judicatura, contra el funcionario X. Entonces hay que tener mucho cuidado, saber utilizar los términos adecuados y eso se refiere con empatía. La empatía es ponerse en el lugar de otro, ¿sí? Empáticos al redactar, con términos adecuados, correctos y con mucho respeto dependiendo a quién te diriges. Es una judicatura, términos apropiados, adecuados. Yo me acuerdo que el año pasado, les cuento como anécdota, tuve que ir al Tribunal Constitucional por una causa que estaba defendiendo. Entonces, en la parte demandante estaba Eto Cruz, no sé si ustedes lo conocen quién es Eto Cruz, pero él ha sido uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que ya no lo es, y García de la Hunde, como los demandantes. Y como los demandados estaba Yupanqui Abad, que es un abogado muy reconocido, y yo en representación de una institución del Estado. Pero ahí viene el tema, ¿y por qué les comento esto? Porque al momento de oralizar su informe Eto Cruz, utilizó unos términos sumamente inapropiados en el desarrollo de su informe oral. Ejemplo, dijo, la madre del cordero. En su informe oral, imagínense, frente al Tribunal Constitucional, sala plena, los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Y Eto Cruz ha sido un miembro del Tribunal Constitucional. O sea, imagínense, ha sido inclusive presidente del Tribunal Constitucional. Pero ya una vez que dejan de formar parte del Tribunal Constitucional, muchos de ellos se dedican a la actividad privada y otros ya no, por la avanzada edad. Y en su desarrollo, el informe oral decía, la madre del cordero, se prendió la bombilla, utilizó como 5 o 6 términos totalmente inapropiados en el Tribunal Constitucional y en un informe oral. Y ya como uno es abogado y siempre para en este tipo de trabajos, tomé nota. Señores magistrados, con su venia el presidente, previamente iniciar mis alegatos respecto a la causa,
pido por favor a su distinguida presidencia llamar la atención al letrado que está informando toda vez que ha utilizado términos inapropiados frente a al distinguido Tribunal Constitucional. ¿Tú sabes cómo quedaron esos abogados? Y lo mismo tenemos que hacer cuando redactemos, tener mucho cuidado de los adjetivos, los términos, la oración que vamos a desarrollar. La adecuada, empatía, mucho cuidado. Términos a veces un poco coloquiales, pero siempre dentro del margen de lo correcto. Y por eso es que es importante que cuando redactemos siempre tengamos a la mano un diccionario o entras al Google y el RAE. Y ahí tienes términos que te pueden ayudar. Primer punto. Segundo punto, y hay otro error también que cometen mucho al redactar. Utilizan un término de manera repetida. Ejemplo, estás redactando tus fundamentos de hecho en una demanda. Dice, demandante por acá, sigue, demandante por acá, nuevamente demandante por acá, demandante por acá, demandante por acá, demandante por acá. ¿O me equivoco? Los que están haciendo su práctica y ven los escritos de demanda que hacen. Demandante, demandante, administrado, administrado, administrante, administrado, administrado. Eso también hay que en cierta medida cambiarlo. Utilizar sinónimo. Utilizar sinónimo. Demandante, accionante, actor. ¿Para qué? Para que visualmente y dentro del desarrollo de tus párrafos no veas como que se repite y se repite y se repite lo mismo. Cuando lo prudente es demandante, bueno, tengo que mencionarlo otra vez, actor, bueno, otra vez tengo que mencionar accionante, utilizar los sinónimos que en cierta medida te da un mejor matiz del documento que estás redactando. Sencillo, pero a veces los abogados no lo tienen muy en claro y cometen queísmo, utilizar un término de manera excesiva, pudiendo utilizar sinónimos. ¿Sí? Entonces, comunicación eficaz, empatía, la comunicación escrita. Bajamos, por favor, ¿me ayudas? A ver, ¿cómo es esto? Persuasión. Ahí viene otro, es un punto muy bonito. ¿Qué entendemos por persuasión? Perdón, me voy a sacar el saco porque está haciendo calor. ¿Qué entendemos por persuasión, señores? Ese es el trabajo del abogado, todos los días tiene que hacerlo. Muy bien, muy bien. Pero no lo hacen mucho. La persuasión es algo que nace con nosotros. Algunos lo desarrollan más, otros menos, pero lo tenemos y a veces ni siquiera lo concebimos. Y lo utilizamos casi siempre. Y eso también tienes que plasmarlo en tu documento. Persuadir, redactando un documento, persuasión. Un ejemplo de persuasión, miren, sencillo y que lo han hecho todo el mundo. A ver, tú que eres más joven. Cuando tenías 15 años, por ejemplo, 14 años, y querías ir a una fiesta, ¿sí? Y le pedías permiso a tu papá. Y tu papá te decía no. ¿Tú qué hacías? Cuéntame la verdad. ¿Qué le decías? Ya pues. Es lo que él quería escuchar. En algunos casos Pero cuando querías ir sí o sí a la fiesta, regreso temprano, limpio la casa, mañana te preparo tu desayuno, eso es persuadir. Y eso lo utilizamos siempre cuando discutimos entre dos hinchas de dos equipos distintos, la U, Alianza, pero que la U es mejor que Alianza, pero ¿por qué? Porque lo tiene a tal persona. ¿Qué estás haciendo? Al final, el que tiene mayores argumentos persuade al otro. Oye, tienes razón, ¿no? Sí, Alianza es el mejor equipo porque lo tiene Guerrero, lo tiene Pizarro, lo tiene... O sea, eso es persuadir. ¿Lo hacemos siempre? Sí. Lo que pasa es que a veces no lo conceptualizamos. Y como no lo conceptualizamos, cuando redactamos un documento no persuadimos. Pero tienen que utilizar la persuasión al momento que redactamos un documento.
Persuadir es importante, más aún cuando estás en la parte que defiende al litigante, ¿no? O al demandado. Importantísimo, persuadir. Y luego vamos a hacer un ejemplo. Párrafos de persuasión, importantísimo. ¿Sí? Hasta acá me están entendiendo lo que yo quiero que me entiendan, porque yo en la universidad nunca los entendía a ninguno de mis profesores. Y eso para mí fue una condena. ¿Sabe usted conversar por escrito? Complicado, ¿no? Si no puede a veces hacer un párrafo, imagínate convencer por escrito. Pero la finalidad es esa. La finalidad es buscar convencer. ¿Sí? Señores, les cuento algo que casi del 100% de demandas que cotidianamente contesto, cuando falla la comunicación, es una ventaja para mí. ¿Por qué es una ventaja para mí como abogado defensor? Porque la norma también te da una herramienta para cuestionar esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué refiero? Antes de contestar la demanda, le digo, señor juez, no lo entiendo. Es ambiguo, es oscuro. De la lectura de esa demanda, no sé si está pidiendo A o está pidiendo B. Es más, dentro de su desarrollo de hechos, está hablando de cosas que no están relacionadas con lo que piden. Oscuro, ambiguo, falta de claridad. Importantísimo. ¿Sí? Por eso es que cuando desarrollamos cualquier tipo de escrito legal, tenemos que tener cuidado. Que no se entienda. En 4, 5 líneas, 6 líneas, señores, les van a entender. Les cuento otra anécdota. Teniendo en consideración que somos parte del Estado y representamos a funcionarios de mucha relevancia, a veces tenemos que ver demanda de los grandes estudios, pues, del estudio Muñiz, del estudio, pues, este señor constitucional, Aníbal Quiroga, de estudio de García Belaúnde, de los grandes estudios. Y les cuento algo que pasa. A veces presentan demandas así. Un montón de hojas. Con índices, con pie de pata, rimbombante. ¿Ustedes creen que el juez, el órgano jurisdiccional, va a tener el tiempo para leer todo eso? Por el trabajo excesivo que tiene. Y lo peor de todo es que cuando lees la demanda para contestarla, te das cuenta que solamente son 2 o 3 hojas de toda esa cantidad que es uno acumulado, donde está el sentido o por qué está demandando. Pasan, señores, los estudios grandes con índice, adjuntan copia de libro, de jurisprudencia, y en todo el desarrollo, que dijo Pepito, que dijo Juancito, que dijo Luchito, que dijo no sé quién más. Y se la pasan así, para que al final encuentre solamente 2 párrafos o 3 párrafos donde en realidad está la esencia de lo que están pidiendo. Pasa bastante a cada rato, de manera cotidiana. ¿Sí? Disculpe, la mala organización de tiempo, Juan, que decía ahí, ¿a qué se refiere? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que cuando tú vas a redactar cualquier tipo de documento, tienes que tener en cuenta algo muy importante, el manejo de los momentos. Utilizar bien el pasado, el presente o el futuro. Claro, porque no es igual solicito que solicitó. O sea, y ahí viene el tema de la acentuación, que es sumamente importante, para saber que cuando desarrollamos un texto, lo vamos a plasmar en pasado, en presente o en futuro. También, muy importante tener en claro eso. En esencia, no tanto discrepancias culturales, sino saber a quién te diriges. Por ejemplo, no es igual que yo redacte un documento o de carácter legal que redactar un documento para mi hermano o para mi primo.
interculturales también. Uno en la costa tiene términos respecto al desarrollo de un texto y tú vas a la selva y de repente el mismo término tiene otro significado. Entonces, por eso, la diferencia intercultural está referida a eso. Hay términos que utilizamos en Lima que están concebidos en otra parte del Perú bajo otra definición. Me pasa, yo viajo constantemente en todo el Perú y efectivamente cuando estoy en Tumba, estoy en la selva, estoy en la sierra, hay términos que yo refiero acá, menciono en esos lugares, me dicen, oye, pero eso aquí tiene otro significado. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que tener cuidado.